Edwin Villegas. Bueno, iniciaremos. Por favor, sus micrófonos. Bueno, entonces ahora vamos a ver los impuestos municipales. El impuesto a la propiedad de bienes inmuebles tiene por objeto gravar la propiedad inmueble rural y urbana, ¿no? De aquellos inmuebles que estén registrados dentro de la jurisdicción municipal correspondiente. ¿Cuál es el hecho generador de este impuesto? El hecho generador de este impuesto es el ejercicio del derecho de propiedad al 31 de diciembre de cada año, ¿no? Por eso tenemos que este es un impuesto anual y, por ejemplo, de la gestión 2020, tengo todo este año hasta el 31 de diciembre para poder cumplir con el pago de este impuesto, hasta el 31 de diciembre de 2021 para la gestión 2020. ¿Quién es el sujeto activo de este impuesto? El gobierno autónomo municipal, aquel donde se encuentre registrado el bien inmueble. ¿Quiénes son sujetos pasivos de este impuesto? Los sujetos pasivos de este impuesto son las personas jurídicas, personas naturales y sucesiones indivisas. Ayer ya en el trabajo alguien había hablado de sucesiones indivisas, solamente con el fin de aclarar. Sabemos que una sucesión indivisa puede estar conformada por dos o más personas que sean propietarias de un bien, de un solo bien inmueble. La norma prevé para aquellos derechos propietarios que no hayan sido perfeccionados, ejercitados por el titular o no conste titularidad en los registros públicos, que quién va a ser responsable de ese pago, quién va a ser el sujeto pasivo, va a ser o los tenedores, poseedores, ocupantes o detentadores. Ahora, de acuerdo al derecho civil, los tenedores podría ser, por ejemplo, una persona que ha efectuado un contrato de anticrético, ¿no? Terminó el contrato de anticrético y mientras no se devuelva este inmueble, va a tener la calidad de tenedor. El poseedor es la persona que actúa como dueño, ¿no? Por ejemplo, un cuidador de un terreno, que en muchos casos posteriormente se da el usucapión por este aspecto. El poseedor es el que paga los servicios, es el que cuida el inmueble, es el que vive en el inmueble, entonces él va a ser el sujeto pasivo, ¿no? Y el detentador, de acuerdo a la doctrina y al derecho civil, los detentadores tal vez son aquellas personas que tienen mala intención. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del anticrético. Terminó en anticrético, pero yo no quiero salir, entonces existe mala fe en el detentador. No, y bueno, son figuras que establece el Código Tributario, así como la ley municipal para el caso de este impuesto. Ahora también da la salvedad que estas personas pueden efectuar la repetición del pago del propietario. Por ejemplo, otra vez el ejemplo del cuidador. Soy una persona que no vivo en el país y tengo un cuidador con un terreno y una habitación. Este cuidador, este poseedor, se está haciendo cargo de todos los pagos de impuestos, de todos los servicios. Yo llego en el momento que quiero adquirir mi inmueble o habitar en él, entonces la ley me faculta para que se pueda repetir el pago, ¿no? Yo le voy a devolver todo al poseedor, todos los pagos que ha efectuado
y para hacerme cargo como propietaria de los pagos, ¿no? A eso se refiere la repetición del pago. ¿Quiénes están exentos de este impuesto, de este tributo? De acuerdo a la norma, a las normas municipales, están exentos de este impuesto todos los inmuebles que sean propietarios del Estado, ¿no? El gobierno central, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y las instituciones públicas, ¿no? Como la Universidad del Estado, por ejemplo, es una institución pública. La norma también prevé que pueden estar exentos los inmuebles de las asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas, autorizadas legalmente a condición de que los inmuebles no estén afectados a actividades comerciales e industriales. Es decir, si una asociación, fundación o cualquier institución que quiera acceder a esta expensa, que quiera estar exento del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, efectivamente su actividad no debe ser lucrativa, debe ser sin fines de lucro. Y este aspecto debe estar necesariamente inmerso o consignado en sus estatutos de constitución, ¿no? También tienen que señalar estos estatutos de constitución que todos los ingresos que recauden no se van a distribuir por ningún motivo entre los asociados, ¿no? O en caso de disolución, los activos, el patrimonio tampoco va a ser repartido entre los asociados, sino que va a ir en donación, por decir así, a otra institución de similar actividad o en donación al Estado, ¿no? Entonces son estos aspectos que deben estar necesariamente incluidos en los estatutos de creación de estas diferentes instituciones sin fines de lucro. Ahora, puede ser que por desconocimiento de la norma tal vez sea efectivamente una institución sin fin de lucro, pero que no figure en sus estatutos constitutivos. Entonces pueden ser modificados, ¿no? Y aclarados o insertados estos requisitos con el fin de obtener esta expensa. ¿Quiénes también, qué inmuebles están exentos de este pago? Están exentos los inmuebles de las misiones diplomáticas y consulares y extranjeras acreditadas en el país, ¿no? Esto a condición de, por reciprocidad, porque si, por ejemplo, yo voy de diplomática o un boliviano va de cónsul a otro país, tampoco va a pagar este tipo de impuestos. Para, en el caso, por ejemplo, de las asociaciones, fundaciones sin fines de lucro, necesariamente la parte interesada debe formalizar esta petición. No es lo mismo que la extensión de los inmuebles del gobierno central, que es automático, ¿no? Las asociaciones tienen que hacer un trámite, tienen que solicitar que se les emita una resolución administrativa que declare su exención. Y para el efecto, simplemente deben cumplir estos requisitos, presentar el título de propiedad que corresponda a esa asociación o esa institución sin fines de lucro, datos del representante, el poder correspondiente, ¿no? Entre los principales requisitos. Entonces deben formalizar. Ahora, en cuanto a las misiones diplomáticas, a los diplomáticos y cónsules, ellos tienen que asomarse al gobierno municipal y simplemente acreditar su condición de tal, ¿no? Decir, tengo este vehículo,
y acredito con esta documentación que soy diplomático, simplemente. Ellos no van a tener una resolución, por ejemplo, porque igual la exención es directamente como para el caso de los inmuebles del gobierno central, departamental, municipal, etc. Ahora están excluidos de este impuesto las comunidades originarias y otras formas de propiedad colectiva y la pequeña propiedad campesina, ¿no? Automática, están excluidos. Ellos no forman parte de este impuesto. Hay que eh, notar la diferencia entre exención y exclusión. Cuando hablamos de exención es que necesariamente son sujetos pasivos del impuesto, pero que por eh, cualquier determinación pueden obtener la exención o están exentos. En cambio, la exclusión se refiere a aquellas personas, ya sean jurídicas o particulares, que no son objeto del impuesto. Y esto es lo que sucede con los propietarios de los inmuebles de la propiedad colectiva, la pequeña propiedad campesina. Están excluidos de este impuesto. ¿Quiénes más pueden obtener la exención de este impuesto? Los beneméritos de la Guerra del Chaco. Ahora, recién he visto que el último benemérito murió hace poco, ¿no? No sé si han visto en las redes sociales, pero la norma prevé que pueden obtener esta expensa también sus viudas, ¿no? Entonces, pueden hacer el trámite también sus viudas. Ahora, ¿qué es lo que requiere un benemérito o una viuda de benemérito para obtener esta expensa? Requiere el título de propiedad inscrito en derechos reales, el folio real actualizado, el catastro municipal, requiere también la resolución que lo nombre como benemérito o como viuda de benemérito y el bono que cobra en esa condición, ¿no? Ya sea como viuda o como benemérito. Entonces, con esa documentación puede apersonarse al gobierno municipal que le corresponda y puede pedir la exención del 100% de su inmueble. ¿A condición de que se va a emitir la resolución administrativa de exención? De que la vivienda sobre la cual está pidiendo la exención primero le sirva de vivienda. Si no vive ahí el benemérito su viuda, no puede tener esta exención. Si, digamos, la alquila, peor. O si vive su hijo, tampoco. La condición es que viva la viuda o el benemérito. Y otra condición es que este inmueble no sea catalogado en una tipología muy alta. Más adelante vamos a ver cómo el gobierno municipal establece diferentes tipologías para los inmuebles, declarándolos como de lujo, muy buena, eh, de interés social, económica. Entonces, ¿qué es lo que requiere o exige la norma para el caso de los beneméritos? Que ese inmueble a ser declarado exento de este impuesto sea de interés social o de una tipología económica. Si, por ejemplo, este inmueble donde vive el benemérito es catalogado como muy buena o de lujo, no va a obtener la exención, ¿no? Entonces son esos requisitos que requieren los beneméritos o sus viudas. Ahora, las personas de 60 años o más pueden obtener un 20% de descuento en el impuesto anual de la propiedad de bienes inmuebles. ¿Qué es lo que requieren
estas personas de 60 años o más. Requieren igualmente demostrar la titularidad de propiedad con el folio real, el catastro. También requieren presentar el carnet de identidad donde conste que el propietario es mayor de 60 años. Y también requiere el pago del bono dignidad, ¿no? La última boleta. Ahora, en el caso de los beneméritos y de las personas mayores de 60 años, una vez que obtienen su resolución, no es necesario que vuelvan a hacer el trámite cada año, pero sí les exige el gobierno municipal que cada año demuestren el carnet de identidad y la última boleta de pago. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que en muchos casos ya el benemérito y su viuda, por ejemplo, murieron y son los hijos que continúan pagando con tasa cero, ¿no? Por la exención. Entonces, o en el caso de las personas mayores de 60 años, similar situación, por lo tanto, es lo que requiere la alcaldía, que cada año vayan demostrando que aún vive la persona. En el caso de las instituciones y asociaciones sin fines de lucro, una vez que han obtenido su resolución administrativa, no es necesario que vayan a formalizar cada año. Pero la Administración Tributaria Municipal tiene la facultad de poder fiscalizar el momento que quiera. ¿Y qué va a fiscalizar? Va a investigar, va a controlar que esa institución no haya cambiado el rubro o la actividad sobre la cual ha sacado o ha obtenido la exención. Igual, en muchos casos se ha visto que emiten sus documentos de constitución donde incluyen los requisitos como sin fines de lucro y los requisitos mencionados que la recaudación no va a ser repartida por ninguno de los asociados, igual en situación de disolución, y en 1 o 2 años han cambiado el sentido de la actividad principal. Ya no era sin fines de lucro, sino se ha vuelto comercial. Entonces, tiene la plena facultad de la Administración Tributaria de ir controlando estos aspectos. ¿No? Es lo que señalaba que las entidades beneficiarias deben formalizar este reconocimiento de expensa, ¿no? Tienen que obtener una resolución administrativa. Ahora, la norma también señala sobre los inmuebles que tengan la actividad hotelera, que estos van a pagar el 50% del impuesto anual. Es decir, que se les va a rebajar al 50% el impuesto anual a la propiedad. Esto a partir de una ley de reactivación económica que ha sido promulgada en el 2000 con el fin de incentivar el turismo en Bolivia, ¿no? Entonces, a raíz de esta ley, que se ha definido que todo inmueble que esté dedicado a la actividad hotelera va a pagar el 50% del impuesto anual. Ahora, el 2000 se ha promulgado esta ley y establecía 10 años para esta modalidad, ¿no? Siempre y cuando que esta propiedad inmueble
sobre esta propiedad se debe demostrar que está inscrita en la actividad de la Cámara Hotelera y que efectivamente realiza esta actividad. Dentro de ellas pueden estar hostales, ¿no? Los hoteles y los resorts, los apart hotels, todos esos bienes inmuebles que se dedican a esta actividad. Ahora, del 2000 que ha sido promulgada esta norma, se habrían cumplido 10 años el 2010. Por lo tanto, a partir del 2011, esto debería quedar sin efecto. Pero en el caso de el municipio de La Paz, han creado, bueno, y de los diferentes municipios de las ciudades principales, han promulgado sus leyes también en la gestión 2011, donde han recogido este aspecto que estaba establecido en la ley 843, pero en el municipio de La Paz se ha promulgado la ley el 2011, señalando que esta expensa del 50%, esta reducción del 50% va a ser por 4 años. Lo que hacía hasta el 2015. Pero el 2016, el municipio de La Paz también ha efectuado una modificación a esta su ley de creación de impuestos sobre las alícuotas de bienes inmuebles, sobre el valor de estos bienes inmuebles, donde también, entre otros, ha mencionado que esta expensa va a durar por otros 4 años más, lo que daría al 2020. Entonces, veremos si para el 2021 van a sacar una disposición similar, más que todo ahora con lo del COVID, que en cuanto a tema turismo estamos con muy bajos porcentajes, ¿no? Entonces, es evidente que los hoteles, esta actividad de hotelera, no debe estar muy bien económicamente. Entonces, no sé si van a promulgar con el mismo porcentaje de descuento, tal vez será más, menos, no sé. Pero hasta el 2020, entonces tienen este descuento del 50%. ¿No? Por lo tanto, tendrían todos los hoteles hasta el 31 de diciembre del 2021 para seguir cumpliendo con este descuento del 50%. Ahora, ¿cuál es la base imponible de este impuesto? ¿Qué toma en cuenta para determinarse el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles? No, de acuerdo a la norma, señala que uno de los parámetros que van a ser tomados en cuenta va a ser el avalúo fiscal. Este avalúo fiscal es establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de sus normas catastrales, técnico-tributarias, urbanas y rurales, que son emitidas por el gobierno municipal cada año, ¿no? Entonces, ¿qué otro parámetro va a tomar en cuenta? La norma señala que va a tomar en cuenta el autoavalúo. ¿Qué es el autoavalúo? Es el avalúo que va a practicar cada propietario. ¿Y cómo efectúa este autoavalúo? En el momento que yo adquiero un inmueble, para formalizar el cambio de nombre, tengo que ir necesariamente al municipio donde me van a emitir el formulario 401 o el formulario de empadronamiento
donde voy a llenar los datos que tengo como propietario y los datos del inmueble. No, entonces esos datos que va a aportar el propietario van a ser de acuerdo a los planos de zonificación. Estos planos de zonificación, obviamente, son los planos aprobados por el gobierno municipal, dentro del cual se encuentra inscrito el inmueble. No, las tablas de valores aprobadas por el Consejo Municipal. Existen tablas que el gobierno municipal aprueba cada cierto tiempo, que las vamos a ver más adelante. Estas tablas, por ejemplo, para que pueda hacer un autoavalúo, me van a mostrar la zona, por ejemplo, de dónde está mi inmueble, el material de que está construido el inmueble. Entonces, todos esos datos es el autoavalúo que va a efectuar cada propietario sobre su inmueble al momento de registrar y efectuar una adquisición, un cambio de nombre. Entonces, para determinar el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, voy a revisar las tablas de valoración, donde existen tablas de alícuotas de acuerdo a escalas que tiene el municipio. Ahora, sabemos que este es un impuesto anual. Hemos dicho que vence al 31 de diciembre de cada año. Ahora, una forma de incentivo que tienen los gobiernos municipales para recaudar este impuesto es que una vez iniciada o aperturada la acción fiscal, que es establecida mediante resolución administrativa, donde se señala que, por ejemplo, en este 2021 seguramente van a emitir una resolución administrativa donde se señale que a partir del 15 de febrero al 15 de mayo pueden pagar con el 15% de descuento todos los contribuyentes. A partir del 15 de abril al 15 de agosto se puede pagar con el descuento del 10%. Y de agosto al 30 de noviembre, perdón, al 31 de diciembre sin descuento alguno. Entonces es una forma de incentivos que da cada municipio. Ahora, la determinación de la base imponible para personas jurídicas va a estar efectuada a través de valor en libros al 31 de diciembre de cada año. ¿Esto por qué? Porque ya las empresas incluyen en sus activos fijos los inmuebles que tengan como propiedad, donde ellos ya van a determinar la base imponible. Le van a dar el valor que tiene su inmueble. Ahora, para que la alcaldía establezca el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles a través de valor en libros, las personas jurídicas deben presentar los estatutos, los estados financieros que presentan para efectos del IVA a impuestos nacionales. Esos mismos estados financieros deben ser presentados al municipio cada año. No, en algunas ocasiones presentan sus estados financieros, pero modificados. ¿No? Entonces tiene la facultad la Administración Tributaria Municipal de poder fiscalizar posteriormente este aspecto. Entonces,
¿Qué sucede si se percata que una empresa ha presentado diferentes estados financieros y no los mismos que ha presentado para efectos del IVA a impuestos nacionales? Va a tener que determinar ese impuesto sobre base presunta, ¿no? Que más adelante vamos a ver más o menos de qué se trata, pero tiene esa facultad de revisar, de corroborar si estos estados financieros coinciden con los presentados en impuestos nacionales. Ahora, en cuanto a la base imponible de las personas naturales, para establecer la misma de un terreno sin construcción, ¿qué requiere el municipio? Requiere los planos de zonificación, requiere el material de vía. Los planos de zonificación van a estar aprobados mediante resolución ante Suprema. Ahora, con la autonomía que tienen los municipios, ellos aprueban mediante resolución la zona a la cual corresponde un determinado inmueble, ¿no? Y van catalogando por códigos de zona. Por ejemplo, el centro de La Paz llega a ser la Plaza Murillo. Entonces, está catalogada la Plaza Murillo y aledaños como el código zona 11, que es una zona. En la zona sur, la zona código 11 está dada por La Florida. Alrededor está Obrajes y hacia la zona, código de zona 12. Alrededor está, puede ser San Jorge, y está catalogada con el código de zona 13. Entonces, a eso se refiere estos planos de zonificación. El material de vía. Este material de vía se refiere a el material de vía, como su nombre lo dice, con el que cuenta mi inmueble, mi terreno. Voy a ver si ese material de vía va a ser de piedra, puede ser de tierra, puede estar asfaltado. Entonces, de acuerdo al material de vía, va a tener un determinado valor. De acuerdo a la zona al plano de zonificación, va a tener otro valor. Entonces, son valores que van a ir contribuyendo a la determinación de la base imponible. También debo tomar en cuenta los factores de servicio. ¿A qué se refieren los factores de servicio? Se refiere, por ejemplo, si en ese terreno tengo acceso a electricidad, tengo acceso a agua potable, tengo acceso a teléfono, tengo acceso al alcantarillado, dijimos. Entonces, todos esos factores van a contribuir para dar otro valor también por servicios. Ahora, en cuanto a los factores de inclinación, esto se refiere a cómo está ubicado mi terreno. Si mi terreno es de un lugar plano, va a tener un factor más caro, por decirlo así, ¿no? Con más valor. En cambio, si mi terreno está ubicado en un lugar semiplano, va a ir bajando de categoría. Si está más inclinado, entonces va a ir también bajando de categoría.
A eso se refieren los factores de inclinación. Ahora, eso es en cuanto a la base imponible de mi terreno. Esos factores necesito saber, cada uno va a contribuir con un valor diferente para poder determinar el impuesto anual de este terreno. Ahora, si es un terreno que tiene ya construcción, puede ser desde una habitación en adelante hasta dos, un piso, tres pisos, etcétera, o hasta una propiedad horizontal y a un edificio, etcétera. Cualquier construcción que sea para determinar el valor, primero la base imponible de esta construcción, para posteriormente determinar el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. ¿Qué se necesita para determinar la base imponible de la construcción? Se necesitan tablas de evaluación. Estas tablas de evaluación les hablaba que el gobierno municipal va catalogando a los inmuebles. Una construcción puede ser de lujo, una construcción puede tener material muy bueno, interés social, económico, etc. Es uno de los elementos que va a contribuir con la determinación de la base imponible. Otro elemento que va a contribuir son los factores de depreciación. Esto simplemente se refiere al año de construcción, ¿no? Mientras más nuevo, se va a depreciar menos. Mientras más antiguo, va a irse depreciando de forma más grande, en forma gradual, ¿no? Creo que esa parte de la depreciación, los compañeros que son contadores y auditores entienden mucho más este aspecto. Entonces son esos elementos en cuanto al terreno y construcción para poder determinar la base imponible, ¿no? Por favor, son las 8:15. Vamos a un descansito de 10 minutos. Pero antes de que salgan, por favor, de que voy a tomar en cuenta las personas que no están en la lista. A ver, voy llamando y me contestan, por favor. Simón Candia. No está. Valeria Keiko. Sí, buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Dayan Jauregui. Shirley Gemio. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Roxana Marca. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Hebert Melgar. Edith Zamoyo. María Luisa Marucci. María Luisa. Buenas noches, presente, doctora. Buenas noches. Mariela Patón. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. Grover Salas. Sí, buenas noches, presidente, doctora. Buenas noches. Rosemary Soria. Jessica Toledo.
Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. Jimena Vargas, que ya llamé. Presente, doctora. Wendy Vázquez, Juan Carlos y Edwin Marcelo. Está bien. Presente. Entonces, por favor, en 10 minutitos retornemos y si tienen alguna pregunta hasta aquí, hacen el retorno, por favor. Está bien, doctora. Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta lo que hemos avanzado? Bueno. Doctora. Bueno, entonces continuemos. Estas son las tablas que habíamos hablado a lo que se refiere el plano de zonificación, ¿no? Son utilizadas únicamente para viviendas unifamiliares, ¿no? Lo que les explicaba. Vienen catalogado por código de zona de acuerdo a la ubicación en la que se encuentre el inmueble que quiero determinar el impuesto. ¿Qué más va a contener esta tabla para hallar el valor fiscal del terreno? El material de vía, ¿no? El código de zona y material de vía. Entonces, por ejemplo, Miraflores podría estar en el código de zona 1.3, digamos. Yo tengo mi terreno ubicado en Miraflores y el material de vía es tierra. Entonces, el código de zona sería 1.3 y me voy a tierra, ¿no? Entonces, el valor por metro cuadrado de mi terreno va a ser 831 bolivianos. Si más bien tengo una casa por la Plaza Murillo y es de asfalto, entonces por metro cuadrado el valor va a ser de 2.542, ¿no? Entonces existe diferencia de acuerdo a la ubicación y de acuerdo al material de vía. Podemos ver que en ese mismo lugar, en la Plaza Murillo, si mi material de vía es de tierra, entonces va a bajar casi en 1.000 bolivianos, solo por el material de vía, ¿no? En unos 800 bolivianos exactamente. Entonces, son estos parámetros que van a contribuir para poder efectuar la determinación de la base imponible de ese terreno. Un inmueble con código de zona 33 que ya va a estar alrededor del radio urbano, vemos si está, por ejemplo, si su material de vía es de piedra, el metro cuadrado va a costar solamente 83. Ahora, son esos parámetros que, por ejemplo, entre estas van a calificar a una
construcción o a un terreno, a un inmueble, como de interés social, por ejemplo, ¿no? Ahora, estas tablas son las extraídas del gobierno municipal, de la ley 1211, que ha sido su ley de creación de impuestos. Ahora, lo que ha hecho en su mayoría los municipios es extraer de la ley 843, ¿no? Y de las resoluciones supremas que estaban aprobadas de acuerdo a cada jurisdicción. Entonces, el municipio de La Paz, en 2016, cuando ha promulgado esa norma, donde les había comentado que ha modificado los años que van a estar con el 50% de los inmuebles que corresponden a la actividad hotelera, también ha modificado estas tablas por código de zona. Podemos ver, vámonos al ejemplo, el código de zona 1.5. No, digamos asfalto. El valor por metro cuadrado con esta modificación de la norma es de 2.879 bolivianos. Acuérdense, 2.879. Lo que antes valía en ese mismo lugar, con ese mismo material de vía, 949 bolivianos. Lo que demuestra que el valor ha sido aumentado de los terrenos, de los inmuebles, casi en un 203%. ¿No? Otro ejemplo. El código de zona 2-5 de adoquín, el valor por metro cuadrado era de 347 bolivianos. Pero con la modificación de la norma, esas son el 2.5 de adoquín, vale 1.053. Lo que ha modificado el valor de los terrenos. Aquí tenemos los servicios de los que hablábamos, los factores por servicios, que cada uno tiene asignado un valor. ¿No? Por ejemplo, si en mi terreno yo tengo acceso a agua potable, alcantarillado, a luz y a teléfono, cada factor, cada servicio tiene un valor de 0.2. ¿No? Entonces, si en mi terreno no tuviera, por decir, acceso a luz, entonces en la sumatoria me daría 0.8, porque si tengo todos los servicios, me da 1. Menos teléfono, 0.8. Menos alcantarillado y teléfono, 0.6. Y así se va disminuyendo. Si es que ese terreno no contara o no tuviera acceso a ningún servicio, no puede quedar en 0. Va a tener un factor, un valor mínimo de 0.2. Ahora, en cuanto a los factores de inclinación, también tienen valores. Habíamos dicho, si está plano el terreno, tiene el factor 1. ¿No? En las mediciones de planimetría que tiene la alcaldía, existen valores, ¿no? De 0 a 10, un terreno plano tiene un factor 1. De 11 a 15, que sería semi-inclinado, va a tener un valor de 0.9. Una calle más pendiente, entonces va a ir reduciendo el valor, ¿no? De 1 en 1. Entonces, esas son las tablas en cuanto a los terrenos. Y en cuanto a las construcciones, tenemos el valor para construcciones de vivienda unifamiliar. Como habíamos dicho, tomando en cuenta
el año de antigüedad de la construcción son factores de depreciación, ¿no? Y estas tablas que tiene el municipio, que tenemos aquí en la diapositiva, por ejemplo, de 0 a 5 años de antigüedad, el valor va a ser 1 y va a ir depreciando de 25, de 50, etcétera. No sé si es una construcción que data de 26 a 30 años atrás, va a tener un valor de 0,8. Entonces, mientras más antiguo, más barata la construcción. Más moderna, más reciente, entonces va a tener un poco de más valor. Estas son las tipologías de las que les reiteraba que califica, por decir, los municipios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una vivienda, una construcción catalogada como lujosa residencial con la ley inicial de creación de impuestos del Gobierno Municipal de La Paz, tenía un valor por metro cuadrado de 1.718 bolivianos. Con la modificación de la norma del 2016, esa vivienda lujosa residencial tiene un valor por metro cuadrado de 5.212 bolivianos. Entonces ha subido un montón. En la tipología muy buena, antes el valor por metro cuadrado era de 1.144 bolivianos y ahora es de 3.471. Y así va subiendo con esta nueva norma, hemos dicho casi en un 203%. Ahora, a partir de esa tipología económica hacia abajo, el interés social y marginal son las que pueden ser otorgadas la exención que hablábamos, los beneméritos y las personas mayores de 60 años. Si estas personas tienen una construcción de buena para arriba, no pueden acceder a eso, ¿no? Entonces, a esto es lo que nos referíamos con la tipología. ¿Cómo llega la alcaldía a catalogar estas tipologías? Se tiene otro tipo de tablas que son para viviendas unifamiliares y son evaluación de las construcciones. Por ejemplo, ¿qué tiene esta tabla? Tiene el concepto de tipo de construcción. Ahí es cuando voy allá, una vez visto todos estos aspectos, que enseguida los vamos a ver así de forma rápida, ya va estableciendo la tipología. ¿No? Aquí vemos de lujo, muy buena, buena, económica, interés social, marginal. Costo, valor, a cada una le da por metro cuadrado 1.718. Comparamos con la muy buena, 1.700. Con la lujosa residencial, 1.718. ¿No? Ahora ha sido modificado. Pero, ¿qué parámetros toma para llegar a esa tipología? Toma en cuenta los cimientos de la construcción, la estructura, ¿no? Por ejemplo, en los cimientos existen diferentes materiales, entonces va a tomar en cuenta, vemos aquí un inmueble de interés social que está construido los cimientos por piedra, cemento y ladrillo. Una marginal va a estar construida de barro, no va a tener cimientos o va a estar hecha de ladrillo. En cambio, una de lujo va a estar hecha con zapatas, hormigón armado, radier, etc. Igualmente, se va a verificar el material de la estructura de esa construcción. ¿Qué más se va a verificar en esa construcción? ¿De qué están hechos los muros? ¿No? ¿De qué material? El tabique, el portante, el revestimiento, tanto interior como exterior. Si en el interior el piso es de cerámica
tiene yeso, es de azulejo, es de mármol, ¿no? O si es de barro sin revestimiento, si tiene azulejos, cemento. En el exterior va a tomar en cuenta si es de cerámica, de vidrio, de ladrillo visto, de piedra vista, no de cemento, de arena, etcétera. También va a estar dentro de esta estructura, se va a ver el techo, perdón, la estructura, el cubierto, los pisos, la carpintería, de cómo son las puertas, cómo están hechas las ventanas, el calidad de material, si es importada, si es nacional. Entonces son factores que cada uno de ellos va a contribuir a determinar la tipología de cada construcción, ¿no? Donde hemos visto que se le da un valor. Ahora, eso hemos dicho que es para propiedad unifamiliar. Entonces, todas esas tablas, todos esos datos, como hemos visto, tienen un valor que van a contribuir a determinar la base imponible. Ahora, en cuanto a la propiedad horizontal, tienen su propia tabla. No son los mismos valores que las tablas emitidas para la propiedad unifamiliar. Para determinar la base imponible de la propiedad horizontal, también se va a tomar en cuenta la tipología, pero de acuerdo a sus propias tablas, donde también se va a determinar lujosa, muy buena, buena económica, pero tienen diferente monto, diferente valor por metro cuadrado. ¿Esto por qué? Porque para las viviendas de propiedad horizontal hay que tomar en cuenta que tienen expensas comunes, donde esto va a hacer que aumente, ¿no? Un pasillo, un ascensor, un jardín. En los condominios, por ejemplo, de Santa Cruz, se ve mucho las piscinas, las canchas, entonces son expensas comunes que van a contribuir al valor de la construcción. Entonces, por eso son tablas independientes de las unifamiliares. Ahora, para la construcción de la propiedad horizontal, también existen otras tablas que son factores de depreciación. Y evidentemente esto se refiere a el año de antigüedad que tenga la misma, ¿no? Igual vemos, mientras más moderna sea, obviamente va a tener más valor, ¿no? Y en esta tabla podemos ver igual que llega hasta 50 años o más de construcción, que ya, si una construcción data ya de 60 años, que sí hay, entonces se va a quedar en el factor 0,55. Vemos ahí casas antiguas que datan de esos años o tal vez más. Ahora, otro factor para determinar la base imponible de la propiedad horizontal llaman factores de corrección. Pero ¿a qué se refiere estos factores de corrección? Se refiere a la ubicación de la propiedad horizontal, ¿no? Que está también catalogadas por zona tributaria y con diferentes valores a los de una vivienda unifamiliar, porque hemos dicho son edificios, propiedad horizontal, condominios. Entonces también se les da valor por metro cuadrado de acuerdo a la ubicación donde ésta se encuentra. Ay, perdón. Entonces, con esto habríamos terminado lo que es el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. ¿Tienen alguna pregunta? La participación, saben que
también tiene calificación. Pregunten, por favor, porque no quisiera que se queden con la duda. Sé que es un impuesto muy sencillo, pero tal vez tengan alguna duda. ¿Nadie? Doctora, buenas noches. Buenas noches, Jimena. Mi consulta es sobre el descuento que decía del 20% a las personas de 60 años o más. ¿Eso es cuando son los únicos titulares o, digamos, una declaratoria de herederos con los hijos ya no aplica? Ya no aplica. Tiene que ser esencialmente propietaria la persona mayor de 60 años. Podría ser con su cónyuge, que también tendría que tener más de 60 años. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, parece que están comadreando las amigas. No, mentira. Bueno, terminando este tema, no nos olvidemos que el miércoles es el control de lectura. Entonces, prepárense. Perdón, no es todo el control de lectura. Les voy a dar de dónde a dónde tienen que leer, por favor, porque, bueno, es casi todo, pero espérenme un segundito, voy a encontrar el control en mi máquina. Ya. Lo tienen colgado en el sistema, ¿verdad? Sí, doctora, está Sí, bien. doctora. Ya, entonces, por favor. Ah, sí, ese ya está cortado. Lo único que no van a leer es en la página 18, el subtítulo 14. El último subtítulo, para que se den cuenta, que es el impuesto extraordinario sobre el capital. Obviamente eso no es del tema y es solamente un párrafo que no tiene que ser tomado en cuenta. Lo demás sí está acorde a nuestra materia, entonces no es tampoco muy largo, es una lectura bonita y cuidado, se olviden por favor el miércoles el control de lectura. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿El control de lectura va a ser oral o va a ser escrito? No, escrito, voy a subirlo al sistema, ¿no? Y va a tener un tiempo de 20 minutos, de 15 a 20, porque va a ser de elección múltiple y tal vez una pregunta, digamos, no para, bueno, sí para desarrollar, una pregunta de desarrollo, ¿no? Entonces, va a ser colgado en el sistema y con un tiempo determinado. Va a ser sencillo, pero si lo han leído, digamos, va a ser totalmente sencillo. No es necesario que aprendan de memoria ni nada, simplemente que se entienda la idea que tiene el control de lectura. Una de desarrollo, no de desarrollo de preguntas, sí, pero no desarrollo ampuloso, sino más que todo puntual, y las demás preguntas de elección múltiple. ¿Alguna duda más? Doctora, no, ninguna duda, pero sí quería decirle que con el grupo ya hemos quedado que si nos podría dar el examen el día viernes, por favor. Solo el viernes y no alargarlo para el domingo. No, solo el viernes. Ah, perfecto. Entonces va a ser un examen más sencillo y no de... ya, entonces eso me anotaré, por favor. Ya, entonces va a ser la misma modalidad, digamos, del control de lectura.
La última media hora, 25 minutos, voy a subir al sistema para que vayan llenando y con el tiempo determinado. Bueno, la próxima clase vamos después del control de lectura, o vamos a ver si avanzamos antes o no. Vamos a continuar con el impuesto a la propiedad de vehículos automotores. Ahora, no sé si la forma de determinación les ha quedado clara. Puedo traer tal vez un ejemplo de la determinación de la base imponible y de el impuesto del IPBI para que se ubiquen un poquito más usando las tablas. ¿Quieren un ejemplo o les ha quedado claro la forma de determinación de la base imponible? Un ejemplo, por Doctora, favor. buenas noches. Doctor, un ejemplo, por favor. Yo quería pedirle un ejemplo de los bienes inmuebles. De cómo se determina la base imponible. Sí, por Ya, favor. ya. Entonces voy a preparar esos ejemplos que van a ser sencillos, no nos va a tomar más de 5 minutitos verlo, y de terreno y de construcción. Entonces así les va a quedar más clara la idea. ¿Alguna pregunta más? No, y ya, entonces yo quisiera terminar la clase aquí. Me parece que resfriándome, entonces mi garganta me está doliendo. Ya, entonces, por favor, la próxima clase nos vemos que es el miércoles 17. Está bien, doctora, gracias. Está bien. Gracias, doctora. Gracias. Ok, doctora, hasta luego. Hasta Hasta luego, buenas luego. noches. Buenas noches, gracias. Cuídese, doctora. Gracias.